Dios le bendiga, estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas y toda persona que en estos momentos tiene acceso a esta transmisión. Para mí es un honor presentarles un tema de bastante interés, un tema que tiene bastante relevancia, bastante importancia dentro de lo que es el campo del análisis bíblico-teológico. Se trata nada más y nada menos que elementos fundamentales del griego bíblico. Un tema bastante importante porque a la hora de nosotros interpretar la Biblia debemos hacerlo con propiedad, debemos hacerlo de manera correcta, de manera legítima, y se necesita podamos acudir a herramientas, a elementos auxiliares que ayudan a trabajar de manera correcta, seria y responsable. Es para mí un gran honor hablar sobre este tema para el beneficio, la edificación de los oyentes, de todos los que puedan conectarse, repito, a esta transmisión bajo el tema Elementos fundamentales del griego bíblico. Me gustaría iniciar de alguna manera con un primer aspecto y es analizar la procedencia del pueblo griego, de la cultura griega. La Biblia arroja luz sobre eso cuando nosotros analizamos la ascendencia genealógica, por ejemplo, de los griegos. Tenemos que remontarnos a Jafet, uno de los hijos de Noé, fue padre genealógico de Javán, y de Javán es que proceden los pueblos griegos. Muy interesante el hecho de que puntualicemos esto, porque así podemos tener ya una idea del origen, ¿verdad? La procedencia, el trasfondo genealógico de esta cultura tan interesante, la cultura griega, que una vez que nosotros pues abordamos con propiedad el tema de los griegos, de la cultura griega, de cómo ha sido de beneficio para la humanidad, para el mundo, en sentido cultural, una vez que nosotros interpretamos correctamente la historia de los griegos, pues podemos también interpretar correctamente el texto bíblico, sobre todo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 10, versículo 2, donde la Biblia dice que Javán es el ancestro directo de los griegos, podemos señalar también que en el hebreo bíblico Javán es literalmente Grecia. Eso sí significa Javán, Grecia. En el Antiguo Testamento aparece como sinónimo también de Grecia, los jonios de Jonia y de los pueblos del mar Egeo. O sea, estamos puntualizando el hecho de que Javán es el ancestro directo de los griegos y del cual proceden precisamente varios pueblos que se circunscriben a la cultura griega. Grecia, Jonia, los pueblos del mar Egeo proceden de Javán, hijo de Jafet, hijo de Noé. Es interesante señalar eso. Entonces tenemos, por ejemplo, en la Biblia, el caso de Isaías 66:19, Ezequiel 27:13, Daniel 8:21, por ejemplo, como pasajes que hacen mención de esta rama significativa a nivel histórico y cultural procedente de Jafet, el pueblo de Javán, los griegos, que más tarde, pues ustedes saben que también se le conoce con el nombre de los helénicos, ¿no? Los que promovieron el helenismo, la helenización. Y esto también lo vamos a señalar más adelante porque también lo consideramos como una pieza importante de este discurso, de este análisis que estamos realizando. Al hablar de los griegos, al hablar de la cultura griega, cabe destacar que existen diversos tipos de griego en la historia de la humanidad. Regularmente la gente, pues, cuando estudia la Biblia, estudia teología, está acostumbrado a escuchar griego koiné, sobre griego koiné. Muchas veces escuchamos griego koiné con tanta frecuencia que, bueno, a veces quizás hasta muchos pensarán como que el griego koiné fue el único tipo de griego que existió en la historia. Pero la realidad no es esa. Tenemos, aparte del griego koiné, otros tipos de griego, y precisamente el griego koiné
viene de una de esas formas del griego que existieron en la antigüedad. El primer tipo de griego que existió es el griego ático. El griego ático jónico, si se le puede llamar de esa forma, ático o de Jonia, ¿no? En relación a Atena y a Jonia. Este griego incluye el griego koiné. El griego koiné es una variante del griego ático. ¿Ok? Entonces, ya ustedes saben, con este dato, solamente con este dato hasta donde hemos llegado, que el griego koiné no fue el único tipo de griego, para que no vayamos a pensar que fue el único tipo de griego. Entonces tenemos el griego ático jónico, pero también tenemos el griego eólico. El griego eólico se habló en lugares de Grecia como el Lesbos, estaba también Beocia y estaba también Tesalia. En esos lugares se habló o se manejó el griego eólico. Es interesante notar esto porque ustedes ven, ya están mirando la forma diversa del griego como un idioma que ha dejado bastante huellas en la historia, en las culturas de todo el planeta. De alguna manera, pues, la cultura griega ha afectado nuestra historia y a la humanidad en sentido general. Y si seguimos analizando, por ejemplo, en el caso del griego, también tenemos el griego dórico, ese griego propio del Peloponeso, la isla de Creta y Rodas. También fue uno de los griegos destacables dentro de lo que es la clasificación del griego a nivel histórico. Tenemos también el arcadio, y el chipriota. Fue un griego conservador, hablado en Arcadia y Chipre, ¿no? De hecho, en Chipre se habla el griego como el idioma oficial, aparte de Grecia. Hoy en día el griego moderno se habla en Chipre y también se habla en Grecia. Tenemos también el micénico, que es el más antiguo y fue escrito en lineal V, porque se asume que existió el griego lineal A, el cual todavía no se ha descifrado. El griego lineal A no se ha descifrado, pero el V, pues, se escribió en forma lineal, a diferencia de los jeroglíficos de la antigüedad, que se le conoce también como lenguaje pictórico. Pictórico, ustedes saben, lo que tiene es, el lenguaje del jeroglífico es como detalles como dibujos de quizás de animales o personas o diversos tipos de formas gráficas para comunicar mensajes. Entonces, es interesante tomar esto en cuenta porque el griego no es solamente griego koiné. Griego koiné, que fue el lenguaje común, la lengua franca del antiguo mundo helenizado, culturizado bajo la influencia de Alejandro Magno, que quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, pues ese imperio que él representó se caracterizó por impulsar un gran proceso de culturización, ¿verdad? De educación que permeó todas las estructuras de la vida social del mundo antiguo y respetando las culturas de pueblos conquistados, pueblos que él conquistó, porque eso sí hay que anotar aquí, Alejandro Magno no estaba imponiendo su cultura, simplemente estaba impulsando un proceso de helenización, de culturización en el imperio que él estaba dominando, con el fin estratégico de ejercer un gobierno bien efectivo, porque para Alejandro Magno era necesario que para gobernar bien a un imperio como ese, a tantas naciones, diferentes naciones, con diferentes culturas, lenguas, etc., se necesitaba que culturalmente todo el imperio estuviera cubierto de ideas griegas, de educación griega, de forma de pensamiento griego, etcétera, ¿no? Entonces era necesario que se culturizara, se llenara de influencias helénicas a todas las provincias
del antiguo mundo que estaban bajo su dominio para que el gobierno imperial tuviera el mayor alto nivel de efectividad. Entonces, esto es necesario tomarlo en cuenta. La lengua griega o el griego moderno, pues tiene matices muy diferentes al griego antiguo, porque las partículas discursivas que utiliza el griego moderno y el estilo, la estructura léxico-sintáctica o morfológica, pues todos esos elementos que caracterizan al griego moderno hoy, pues subrayan claramente que el griego de la Biblia, griego koiné, y el griego moderno no son lo mismo, no es lo mismo. O sea, no podemos decir que se trata de lo mismo con exactitud, porque cada uno de ellos tiene sus propias formas estructurales, sus propias formas léxico-sintácticas, sus propias formas morfológicas, etc. Entonces, hay una diferencia clara entre el griego de la Biblia, el griego koiné, o el griego común, que se habló como el idioma universal del antiguo mundo, lo que es el inglés hoy. Ese griego koiné, griego del habla popular, ¿no? El que se hablaba en todas partes, el idioma universal en aquel tiempo, se diferencia también del griego clásico. El griego clásico, que ustedes saben que es el que aparece en documentos importantes como Platón, Aristóteles, escritos que hayan dejado los sofistas, ¿verdad? Aquellos filósofos también que, aparte de los grandes e influyentes intelectuales de la filosofía, como era Platón, Aristóteles, entre otros, pues también de alguna manera pues elaboraron materiales filosóficos o materiales culturales en aquel tiempo. Entonces, el griego clásico no es lo mismo hablar de griego koiné bíblico que el griego clásico. No es lo mismo, como también se diferencia del griego que se habla hoy, del griego moderno, del griego que se habla en Chipre, que se habla en Grecia. O sea, no es lo mismo. Tenemos que tener esto muy claro, porque hay que entender que cuando se habla de idiomas, de lenguas, pues este tipo de cosas puede pasar a medida que se desarrolla la historia, ¿no? Se dan pues variantes lingüísticas. De hecho, el griego de la Septuaginta no podemos decir que es el mismo griego que aparece más tarde en el Nuevo Testamento, ni tampoco podemos decir que es el mismo griego clásico, con las mismas estructuras lingüísticas, con los mismos estilos, con las mismas partículas discursivas, etc. De hecho, el griego de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento griego escrito entre los siglos III y II antes de Cristo, en el año 250 al 150 antes de Cristo, el griego de esa valiosísima traducción, la Septuaginta, hecha por Ptolomeo Filadelfo, uno de los reyes Ptolomeos de Egipto. Bueno, eso tiene también una larga historia, pero vemos que ese griego de la Septuaginta, que sigue muy de cerca la estructura verbal y el pensamiento y el estilo hebreo antiguo, esa estructura lingüística de la Septuaginta también tiene matices muy diferentes a lo que es el griego clásico, y también muy diferente también hasta cierto punto del griego del Nuevo Testamento. O sea, porque tenemos que entender aquí que el griego del Nuevo Testamento lo que representa es una continuidad teológica en relación o en comparación con la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta escrita en griego, el Nuevo Testamento también en griego, pero podemos ver que el griego del Nuevo Testamento simplemente lo que hace es que continúa con cierta forma del griego de la Septuaginta, del Antiguo Testamento griego, continúa con ciertas ideas como o dicciones o expresiones, como es el caso de la palabra pecado, redención, palabras así, ¿no? O sea, expresiones propias de la teología hebrea, de la teología hebraica. Esa continuidad teológica la vemos en el Nuevo Testamento
cuando nosotros hacemos un análisis comparativo entre el Antiguo Testamento griego llamado Septuaginta y el Nuevo Testamento escrito en griego koiné. Entonces, podemos entender claramente que aunque el Nuevo Testamento sigue teológicamente dándole continuidad a la forma de pensamiento hebraico contenido en la Septuaginta, repito, que es el Antiguo Testamento griego, vemos que el Nuevo Testamento tiene un koiné, ahí vemos el griego koiné, que utiliza ciertas partículas del discurso, llámese partículas discursivas o elementos léxico-sintácticos, como usted desee llamarle. Ese griego koiné, repito, continúa hasta cierto punto dándole continuidad a la forma de pensamiento hebreo que refleja la Septuaginta, pero hay una diferencia, y es que utiliza partículas discursivas que pertenecen más al griego clásico que al griego de la Septuaginta. Porque el griego de la Septuaginta, como venimos puntualizando, pues estaba muy apegado al texto hebreo antiguo, bastante apegado al estilo, a la forma en que se pensaba y se escribía en el antiguo mundo hebreo, ¿no? Entre los hebreos de la antigüedad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para que usted y yo podamos entender por qué en el griego del Nuevo Testamento usted no va a ver la repetición, por ejemplo, de la palabra y, la y copulativa que une dos cláusulas o puede unir dos expresiones, como por ejemplo, o tampoco la va a ver como más bien la i que se utiliza como para comenzar una cláusula. En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1, usted puede leerlo. Y usted va a ver cómo después que da la declaración del principio de la creación, sigue el discurso señalando mucho la letra I copulativa, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero entonces, cuando usted va leyendo más abajo, entonces ve cómo el autor del Génesis va repitiendo y fue la tarde y la mañana un día. Y sigue con la I otra vez, ¿no? Y llamó Dios a las grandes lumbreras de tal o cual forma. Y fue la tarde y la mañana otro día. O sea, la I se repite bastante. Ese estilo antiguo, de la forma de pensar y escribir en hebreo antiguo, esa forma, pues obviamente es la forma en que se hacía historia o se realizaba narrativa en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Israel antiguo o más bien de los hebreos en la antigüedad. Entonces, la Septuaginta sigue de cerca eso mismo, esa forma, pero el griego del Nuevo Testamento no. Así que el griego del Nuevo Testamento hasta cierto punto adopta partículas lingüísticas del griego clásico, como por ejemplo una partícula discursiva sería ahora bien, como dice Hebreos 1:8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese ahora bien, esa es una partícula discursiva. Y esa no es propia de la Septuaginta, no es propia del hebreo antiguo, que se deja reflejar, se refleja a través del texto griego de la Septuaginta. Entonces, tomemos en cuenta siempre este tipo de cosas a la hora de nosotros hacer un análisis ¿verdad? Estrecho, un análisis profundo acerca del Antiguo Testamento griego en comparación con el Nuevo Testamento que se escribió en griego. Debemos tomar en cuenta eso. Otras partículas discursivas, aparte de ahora bien, ustedes la ven en Pablo, porque Pablo utiliza partículas discursivas con frecuencia, debido a que el apóstol Pablo, como de alguna manera también fue influenciado por el griego, por la cultura griega, por la paideia, o por la paidea griega, o el sistema educativo griego, porque él estudió griego. Y estudió también, de alguna manera, se asume que estudió en un sistema de la paideia en Tarso, de donde él era procedente.
Se cree que estudió en un centro académico en donde obtuvo su educación a nivel cultural, secular. Entonces, Pablo también se puede decir que pasó por ahí, por el sistema de la paideía o de la paidea, el sistema de educación griega que enseñaba elementos importantes o el desarrollo de disciplinas importantes que se consideraban a nivel intelectual como áreas educativas de relevancia en aquel tiempo. Por ejemplo, aprender a hablar bien, a dar discursos bonitos, como lo era el caso de la retórica. Esa era una de las áreas educativas de la paideia. Estaba, aparte de, ¿verdad?, de la retórica, de hablar del arte, aprender el arte de hablar para persuadir a la audiencia, convencerla. También estaba la ética, ¿no? La ética, el conocimiento del bien y el mal, de la moral, conocer las causas que pueden conducirnos, ¿verdad?, como humanos a una vida de excelencia moral, destacando lo bueno, desechando lo malo. Pues ese también fue otro punto de la paideia del sistema educativo antiguo. Y déjame puntualizar algo acerca de lo que es bueno, estaba también la lógica como otra área de conocimiento que también se promovía bastante dentro del sistema educativo de la paideia. Pero también es bueno destacar algo, y es que acerca de la retórica, acerca de ese campo educativo que se promovía en ese sistema educativo de la educación griega, una cosa interesante era la forma en que se hacían los discursos, ¿no? Una forma muy interesante que se caracterizaba por 4 elementos importantes. O sea, para hacer un discurso dentro de aquel tiempo, aquella cultura, se tomaba en cuenta en primer lugar el exordium o la introducción del discurso. En el contexto griego, dentro de lo que era el sistema de pensamiento griego, de educación griega, dentro de lo que era el quehacer pedagógico dentro de los centros académicos, pues los estudiantes debían aprender estos elementos para un discurso. Lo primero era introducirlo, ¿no? Introducirlo, identificarte ahí, introducir el tema que tú querías desarrollar. Entonces, una vez que tú tenías tu introducción, entonces debías irte a la parte de la narratio, o la parte de la narración o la presentación del tema que el autor de un discurso, ya sea de manera oral o escrito, quería presentar. O sea, si quería presentar un discurso, no solamente lo introducía, sino también tenía que presentar el problema, narrar acerca del problema. Eso es narratio en latín, ¿no? Describir el problema. Después que se describía el problema, entonces había que pasar a la parte del probatio, otro latinismo, probatio, también está en latín, que era la parte del discurso en la que el autor debía demostrar por qué decía lo que decía, ¿no? por qué hablaba de tal o cual tema, o sea, a dónde tú quieres llegar con eso, qué te respalda, qué fundamenta lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando el autor pues agotaba esta parte dentro del discurso oral o escrito, iba a la siguiente, arribaba a la siguiente parte, que era la parte conocida como parénesis, y era la parte en donde el autor daba lecciones de carácter ético-moral. Entonces, cuando usted lee los escritos de Pablo, por ejemplo, el libro de Romanos, Corintios, el libro de Gálatas, etc., ustedes pueden notar que el apóstol Pablo sigue de cerca estos parámetros retóricos, de carácter retórico, o de la retórica griega. La retórica griega. Así que es interesante, es hermoso todo esto. Bueno, yo no sé si usted se apasiona tanto por esto, pero a mí me apasiona bastante. Me apasiona mucho porque cuando yo veo que cuando uno lee a un autor, como leer a Pablo, leer a Pedro, o leer quizás un autor del Antiguo Testamento, uno puede notar que estos autores, en primer lugar, pues son humanos, como tú y como yo,
con características de carácter antropológico. Son humanos que de alguna manera pertenecieron a una cultura, que de alguna manera estuvieron dentro de la historia, no eran de otro planeta, eran personas como tú y como yo, que estaban dentro de una esfera de carácter histórico-cultural. Entonces, me encanta abordar estos temas. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia, yo estoy leyendo sobre hechos que pertenecen a un ambiente histórico-cultural, a una esfera de carácter histórico-cultural, como tú y como yo hoy, que también pertenecemos y nos debemos a lo histórico-cultural. Y es necesario que entendamos que la cultura de alguna manera se deja ver en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en la forma en que vivimos hoy. Si escribimos una carta, estamos haciendo cultura. Eso es cultura, y ahí estamos escribiendo en un idioma. Y quizás pues vamos a dejar salir otros elementos, vamos a hacer salir otros elementos históricos culturales en una simple carta que hagamos. Sea de amor, sea una carta con ¿verdad? Lenguaje técnico o dirigido hacia un personal burocrático, administrativo. O sea, cuando hablamos, cuando escribimos, cuando nos comportamos, al construir una casa, la forma en que se hace ciencia y tecnología hoy, la forma en que se elabora la ropa con la que la gente viste, todo eso es expresión histórico-cultural, porque todo ocurre dentro de un espacio-tiempo relacionado a una cultura. Entonces Pablo, de alguna manera, pues cuando escribe, está dejando a través del griego que él manejó, que era un griego, vamos a decir así, un griego técnico, un griego que no fue cualquier griego, ¿no? Un griego superior al griego que podemos ver en otros autores. Cuando vemos todo eso, estamos mirando la cultura helenística, no solamente los elementos de la cultura hebrea, saltando ante nuestras vistas. Estamos mirando cultura helenística, cultura hebrea, saltando ante nuestras vistas. Entonces, es necesario analizar todos estos elementos a la hora de nosotros estudiar el texto bíblico con propiedad, con altura, para no caer en el error de cometer eisegesis, que es lo contrario a la exégesis. Exégesis, como muchos de ustedes saben, es del griego exegeomai, desenterrar el significado o extraer el significado de un escrito, discurso, de manera correcta. La eisegesis, en lugar de extraer el significado correcto, lo que hace es que introduce significado incorrecto dentro de una expresión escrita, dentro de un escrito, dentro de una idea, una palabra. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta la relevancia, la importancia que tiene el método histórico-gramatical a la hora de interpretar el texto bíblico, porque el método histórico-gramático destaca claramente que una palabra no puede tener más que un solo significado, llámese una palabra o una frase, no puede tener más de un solo significado dentro de una estructura discursiva, dentro de un contexto determinado. O sea, dentro de un tejido textual, que es lo que, para decirlo ya en sentido figurado, dentro de un tejido textual o texto de carácter bíblico o literario o en el ámbito que lo queramos ver, debemos entender que una palabra, una frase, una oración no puede tener más que un solo significado dentro de un contexto dado, dentro de un tejido textual que se circunscribe a lo histórico y cultural, obligatoriamente. Repito, todo sucede dentro de una historia y dentro de una cultura. Así que a la hora de nosotros interpretar el texto bíblico, debemos, como siempre le digo a mis estudiantes, debemos saltar de nuestra pecera cultural, de la pecera cultural a la que nosotros pertenecemos, a la pecera cultural de los escritores o autores bíblicos, los autores que Dios usó para hacer llegar su
gloriosa, poderosa y transformadora revelación a cada uno de nosotros. Entonces, por esto es que abordar el tema del hebreo, del griego bíblico, y por qué no, del hebreo bíblico también. Esto es necesario, tan importante, de tanta importancia capital, que yo digo, no te sientes a leer el texto bíblico sin tomar en cuenta que el texto bíblico fue escrito por personas que no son de tu cultura, que tú no le puedes poner ideas tuyas ahí a ellos, ideas de tu cultura a los escritos, o cosas que tú has preconcebido en tu mente para interpretar el texto conforme a lo que tú entiendes. No, por eso es que yo siempre estoy promoviendo uno de los principios fundamentales o reglas fundamentales de la Reforma protestante, que decía que la Biblia se autointerpreta, ella se interpreta a sí misma, y es precisamente porque se autointerpreta y se interpreta a sí misma, porque Dios es el autor principal, usando autores en diferentes épocas, ¿no? Como a Pablo, que lo estamos abordando bajo este tema, en diferentes momentos de la historia, pero todos bajo la dirección de un mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Entonces, es necesario que anotemos esto en nuestras mentes, que lo tengamos bien claro a la hora de leer e interpretar el texto. Debemos tener cuidado en este sentido.